Mari Mari, come pum, buenas tardes. Mari Mari, come dan tú, come pum. Que tengan un buen camino, come rupú, come raquiswam, buenos pensamientos, pum manguén, que los buenos sueños acompañen a ustedes. Mentiras del ¿Quién no litio, conoce un esos libro sueños? desde la ciencia y el territorio, desde Agua Pucará, Manuel Fontenla. Escribe un libro que tiene mucho que ver con el extractivismo de litio, una situación, tantas promesas que hay alrededor de esta actividad y bueno, en Catamarca tienen una larga experiencia, así que si nos querés contar un poquitito cómo surgió, de qué se trata. Dale, eh, dale. Bueno, en primer lugar, como siempre, gracias por el tiempo, por el interés en difundir y ayudarnos, por ser parte también de esta lucha. Y bueno, un poco el título como intentamos transmitir es bien fuerte y bien claro, ¿no? El libro se llama Mentiras del litio. Y un poco lo que nosotros venimos eh, observando y entendiendo en nuestro territorio es que por mucha investigación científica que hay, por mucho problema que se ve socialmente, por mucha buena investigación y datos científicos que hay, en los territorios siguen funcionando mentiras muy básicas, discursos que se han ido, por supuesto, construyendo a partir de las empresas, de los gobiernos, de las autoridades locales, de estados municipales, que están muy fuertes afirmadas en los territorios, que están afirmadas en las escuelas, que están afirmadas en los medios de comunicación, y que nos parecía muy fundamental armar un libro que explique cómo es ese discurso, ese falso discurso del litio, y poder poner a disposición de un montón de personas muchas investigaciones científicas que construyen datos sobre esa situación. Entonces, el libro tiene un poco esta idea, se organiza en base a cuatro ejes que tienen que ver con lo que nosotros identificamos que es lo que más se acerca a la discusión del litio. Por ejemplo, todo lo que es la transición energética, ¿no? Nosotros construimos una idea que es que esto lo hemos de hecho puesto en la práctica y hasta mira, podríamos hacer el ejercicio con vos o con de hecho cualquier persona de la audiencia. Cuando uno pregunta para qué se usa el litio, la primera respuesta es que el litio se usa para hacer baterías, ¿no? Eso es una respuesta que está súper instalada. Y la segunda pregunta que uno hace es ¿para qué se usan baterías? La gente responde automáticamente autos eléctricos. Y cuando haces una tercera pregunta que es ¿para qué tenemos que hacer autos eléctricos? La gente responde para frenar el calentamiento global. Y con esa secuencia de ideas se construye una cadena según la cual el litio sirve finalmente para una transición energética que serviría para luchar contra el cambio climático. Este argumento lo repiten en las escuelas, lo repiten en los noticieros, lo repiten las empresas y lo repiten los gobiernos. Y este libro intenta mostrar que esa secuencia de ideas es falsa, es una mentira, ¿no? Porque hay que meterse a complejizar, bueno, ¿qué tipo de baterías se producen con el litio? ¿Para qué tipo de autos? ¿Para qué tipo de comercio? ¿Y qué significaría en todo caso luchar contra el cambio climático? Y ahí para desarmar esta secuencia de ideas, tenemos un libro, que es un libro que no es muy grande, es un libro que tiene 90 páginas, que está de descarga gratuita, que tiene ilustraciones, dibujos, y que como explicamos en la introducción, es un libro de divulgación científica. Eso significa que esté escrito de la manera más amable y simple posible. La idea es que lo pueda leer cualquier persona, que lo puedan leer en las asambleas, que lo pueda leer un periodista que no está especializado en litio, que lo pueda leer un vecino o una vecina que vive en un territorio afectado, que lo pueda leer un profesor, que no necesariamente sea un profesor que sepa estas cosas, pero que lo pueda leer un profesor del secundario como de la primaria. Y bueno, la verdad que es un trabajo muy lindo, con mucho gráfico, con datos, eh, y, y con un trabajo que hemos hecho nosotros que es tratar de juntar estas dos cosas que están en el título, ¿no? Que es ciencia y territorio, ¿no? O sea, tratar de traer nuestra perspectiva, que es la del territorio, en el cual, como vos decías, estamos luchando, trabajando y aprendiendo hace más de 5, 6 años, 7 años por lo menos, y traer toda la producción científica que a nivel mundial hoy es inmensa. Y bueno, ahí está el libro, es un libro por supuesto que lo hemos hecho desde la Asamblea Pucará, descarga gratuita, libre,
para compartir, para difundir y que por suerte está teniendo una recepción muy pero muy buena. Bien, ustedes tienen una larga experiencia, eso lo decíamos al comienzo y nosotros tuvimos la oportunidad de charlar hace mucho tiempo con Evelyn Vallejos, que nos contaba del extractivismo del litio allá en Catamarca, y ahora esto que surge en un libro con evidencias científicas. Y una pregunta que vos sabés que yo le vengo haciendo a todas las personas que van pasando por Ecológicamente últimamente es: ¿qué pasa con las personas? ¿Cómo reciben la información? ¿Y cuánto laburo falta todavía para llegar a más y más personas, teniendo en cuenta, como vos decís, que hay un discurso muy implementado, muy bien implementado, un adoctrinamiento en el cual el resultado es que la gente repita: con el litio nos salvamos porque va a traer guita, con el litio nos salvamos porque vamos a combatir el cambio climático, y bueno, ¿cuánto falta? ¿Cuánto laburo falta? Eh, Mira, aunque no parezca por cómo está el país, entre tanto conflicto y tantas inundaciones, incendios y problemas que hay, yo sigo creyendo que la conciencia ambiental cada vez es mayor, que cada vez más gente se entera de estos problemas ambientales, que cada vez más gente se da cuenta de estas mentiras del litio, como de la mentira de los agrotóxicos, como de la mentira de los incendios. Cada vez la gente se da más cuenta de todo lo que hay detrás de eso, que son en general capitales privados, gobernadores corruptos, empresarios corruptos. O sea, esa conciencia es cada vez más grande, y para mí en Catamarca, en Antofagasta de la Sierra y en Fiambalá hemos visto crecer muchísimo la indignación de la gente, la preocupación de la gente, y mucho trabajo de profesores, mucho involucramiento de la comunidad artística, de la comunidad local. Eso sigue creciendo cada vez más. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces ser consciente de algo no significa tener las herramientas para empezar a cambiarlo. Y ahí es donde me parece que también hay que hacer un trabajo que no es solo el de concientizar, sino el de crear otras alternativas de vida en los territorios, ya sea económicas o principalmente económicas, porque mucha gente, y esto hay que entenderlo sin juzgarlo, ¿no? Sin juzgarlo moralmente, porque son las condiciones de vida en las que estamos, en este país que está muy mal. Mucha gente dice: sí, yo sé que el litio contamina, yo sé que las mineras contaminan, pero es la única fuente de trabajo que hay. Entonces, muchas veces esa conciencia del problema ambiental no significa que vos vas a salir o luchar en contra de la minera o a renunciar a tu trabajo, porque vos también sos una persona que tiene que alimentar a su familia, tiene que llevar un salario a su casa. Entonces, lo que yo veo es que, así como hay mucho trabajo como este libro, mucho trabajo que estamos haciendo para difundir información, nuestro gran desafío también es construir alternativas económicas, y eso implica también empezar a tomar acción contra las políticas del Estado en estos territorios que perjudican la posibilidad de hacer otras actividades económicas. Por ejemplo, no sé, el actual gobierno de Catamarca, que destruye cualquier emprendimiento turístico posible, ¿no? Entonces, todas las personas que trabajaban con el turismo ahora se tienen que volver a un trabajo vinculado a la minería. Eso es terrible, eso es terrible. Entonces, nosotros tenemos que luchar para concientizar sobre el problema ambiental y luchar para defender los puestos de trabajo alternativos a la minería. Bueno, yo creo que ese es el camino que estamos viendo. Eso son muchas, por supuesto que es mucho más complejo y hay muchas más variables, pero yo creo que no es que falta mucho más trabajo de concientización, eso crece. De hecho, en Catamarca el discurso de la minería cada vez es más débil, el gobierno ya no sabe, ya cada vez reconocen más que siempre tienen este discurso de antes se hicieron mal las cosas, pero ahora lo vamos a hacer bien. Bueno, ya sabemos que eso es mentira, pero por lo menos ya no pueden seguir mintiendo que antes funcionaba, porque ya todo el mundo sabe que los 20 años de minería no funcionaron, ¿no? Entonces, eso yo creo que va siendo un buen camino de cosechar buenas ideas. La cuestión ambiental está cada vez más presente en los jóvenes, así que hay que ir por ese camino que va muy bien. Y no frustrarse y no enojarse y seguir trabajando cuando uno ve que la gente sabe y a su vez no elige otra cosa, porque esa también es una problemática que hay que afrontar, ¿no? O sea, fundamental entender
Y te agradezco por esta reflexión. Fundamental entender entonces que no solamente la concientización, que eso está dando, como nos contás, buenos resultados desde hace mucho tiempo por el laburo que se va haciendo en cada territorio, sino una alternativa real ante esas urgencias y esa necesidad de, como decías vos, de llevar un salario a la casa para cualquier integrante de cualquier familia del país. Decir, bueno, tenemos esta alternativa. Y después, bueno, sí, habría y ahí es una reflexión personal, el laburito más difícil por ahí, el eslabón ahí que está muy arraigado a esa cadena, es las gobernaciones. Esto de decir, che, tenés un pueblo que está exigiendo otra manera de vivir porque esta evidentemente no dio resultados. Me parece que está bueno este laburo por eso, y está buena esta reflexión. No sé si estoy muy alejado en ese eslabón. No, yo creo que no, va por ahí. Lo que pasa es que yo, por lo menos también un poco lo que uno va viendo después de muchos años de militancia, es que a veces uno piensa que la solución es solo una, ¿no? Es que es solo uno el camino. Y bueno, los caminos son muchos, claramente. Por supuesto, por ejemplo, también este libro apunta mucho, y nosotros hablamos mucho de esto del territorio, de identificar cuáles eran las mentiras que dicen las empresas. Por ejemplo, yo estuve así personalmente dando charlas en Antofagasta de la Sierra, donde venían empleados que trabajaban en la minera, y ellos te decían, no, pero si a nosotros la minera nos dio una charla y nos dijo que no saca agua de este río. Y vos decís, no, pero pará, yo te voy a mostrar un documento, incluso documentos del gobierno y a veces incluso los documentos que la propia minera presenta donde efectivamente dicen que sacan agua de este río, ¿no? Entonces ahí, esa persona no es que va a salir de ahí, ese trabajador de la mina no va a salir y va a ir a renunciar. Pero ese trabajador de la mina va a empezar a decir, che, para, esta empresa me está mintiendo. Entonces empieza a desarmarse esa imagen tan férrea que hay de que las empresas son lo mejor que nos puede pasar, de que si llegan inversiones extranjeras, lo mejor que le puede pasar a tu pueblo es que venga una empresa extranjera. Mentira. Las empresas extranjeras que se han instalado en Catamarca tienen unos convenios laborales nefastos, tienen situaciones de violencia laboral muy grandes, tienen un régimen laboral muy duro porque son trabajos que enferman a las personas, son trabajos mal pagos. Tampoco es real la idea de que la minería es el mejor trabajo por su salario, ¿no? Todo eso hay que nosotros con 20 años de experiencia nos damos cuenta que todo eso se desgrana y es mentira. Entonces, hay que ayudar también a fortalecer esa que son nuestras verdades. Y este libro va a trabajar un poco esa idea también, porque para los que lo lean van a ver que este libro dice primera parte, que esta primera parte es Mentiras del litio, que está más volcada a datos científicos y a desmitificar muchas cosas en torno al litio, pero va a tener una segunda parte de este libro que se va a llamar Verdades del litio. Y en esa segunda parte, que se va a llamar Verdades del litio, vamos a contar efectivamente qué es lo que pasa en un territorio afectado por la minería de litio, ¿no? Entonces van a ser 2 libros, Mentiras del litio, Verdades del litio. El primero ya está ahí, terminado, listo para descargar, y en proceso el segundo, también para que uno pueda contrarrestar lo que se dice, ¿no? Lo que supuestamente es la minería de litio y lo que efectivamente pasa en un territorio, ¿no? Y ahí también van a poder acceder a historias de primera persona, en primera voz, de la gente que vive en esos lugares, ¿no? Y cómo ellos te cuentan todas estas cosas, cómo son los conflictos laborales, cómo son las enfermedades por el trabajo, cómo son verdaderamente los salarios, cuáles son los contratos, y poder desarmar todo eso que se va tejiendo. Como te digo, para mí ese camino va muy bien. Nos falta, y este es un problema que no solo tenemos las personas que luchamos contra el litio, un país que te dé posibilidades de vivir bien. Y hoy por hoy Argentina no le está dando eso a nadie, ni a los que luchan contra el litio, ni a los que viven de la agricultura, ni a los que viven del turismo. Y bueno, ese me parece que ahí ya es una reflexión que nos tiene que convocar a todos a hacer algo. Porque si no parecería ser como que, bueno, los de las Patagonias que resuelvan el problema de los incendios, y los del norte que resuelvan el problema del litio. No, eso no va a pasar, no nos va a sacar de este problema ambiental nunca. Necesitamos todos juntos entender cuáles son las relaciones entre economía y ambiente, cómo es el extractivismo, y yo tengo que tener mucha solidaridad con lo que pasa en la Patagonia, con lo que pasa en Salta con las inundaciones, con lo que pasa en Chaco con el despojo territorial de las comunidades wichí, y de la misma manera que tengo mucha solidaridad y trabajo y lucho por lo que pasa con mis vecinos de Catamarca. Entonces,
me parece que también ahí va una cuestión muy importante de lo que tratamos de presentar con este libro, que son también miradas generales sobre cómo se vinculan esos problemas ambientales, porque si no tampoco nunca vamos a construir esa alternativa que necesitamos. Bueno, me parece muy claro, la invitación está hecha, es un libro de descarga gratuita, lo cual significa un montón, y estamos hablando de Mentiras del litio, y un libro desde la ciencia y el territorio. Esta es la primera parte, como nos decías vos, Manuel, recién, y bueno, y hacemos la invitación a todos, a todas, a que lo descarguen para conocer de qué se trata, como dice también en el libro, como decís también vos, de personas que viven en un territorio afectado por este tipo de extractivismo desde hace más de 2 décadas. Exactamente, y también reforzar esto último, que es un libro pensado también para trabajar, como para poder llevar a una escuela, a un taller, entonces, invitar a las personas que lo descarguen, que lo comparten, que lo usen, que hagan PowerPoint, imagen, que lo presenten donde quieran. La idea es que el libro circule, y siempre que quieran también conversar con nosotros para hacer distintas actividades a partir del libro, recontra remil, bienvenidos. Esa es la idea. Así que en ese sentido también agradecerle mucho a ustedes por esta difusión. Gracias a vos por el laburo, gracias a toda la gente de Catamarca por este laburo, por ayudarnos un poquitito, no solamente a decir no, sino a tener fundamentos para que ese no no sea nada más que 2 letras, sino que tiene toda una historia, un vivir, un sentido y un futuro por delante. Sí, exactamente eso. Hay que pensar en ese futuro que todavía lo podemos construir, y en esa vida colectiva, que eso también al final es la razón que nos mueve a hacer todas estas cosas. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por la dedicación, muchísimas gracias por la lucha y por colaborar con la educación. A ustedes también un abrazo muy grande, y bueno, seguimos conectados. Abrazo muy grande, gracias, hasta luego. Bienvenidas a todos, a todas, a todes, aquellas que tengan buenos sueños, que tengan esos sueños agradables, ese camino que parece difícil, que todo lo que vemos a nuestro alrededor parece muy difícil, muy inmenso, muy grande, muy contundentemente malo, pero sin embargo, caminando juntos, caminando en comunidad, caminando, abrazándonos, y abrazando a aquel que necesita un abrazo, un acompañamiento, que necesita de nuestra ayuda como comunidad justamente. Es diferente, es distinto. La victoria, como siempre decimos, está. Aunque no lo veamos, aunque no la veamos allá a lo lejos, tenemos la victoria asegurada. Mi nombre es Juli Cáceres, estamos en Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. Vamos a estar hasta un poquitito pasada las 9 de la noche, como decimos siempre. Me acompaña en la mesa Marcela Blanco. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos. Ahí en la operación técnica Lucas Payares, que me equivoqué, no se iba ya de vacaciones, la semana que viene recién, así que faltaban unos días. Fui engañado. Bueno, fue un error. Y en la operación de video, Gabriel Soria ahí, y ya, bueno, arrancando con todo. Escuchábamos a Manuel Fontella sobre las mentiras del litio. Exactamente. Un libro de descarga gratuita que te invito a que visites la página de Agua Pucará, que te lo descargues. Esto que tiene que ver con tantas promesas que escuchamos, que volvemos a escuchar todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, de parte de aquellas personas que tienen responsabilidades gubernamentales, de aquellos empresarios, empresarias que nos dicen, bueno, ahora sí, vamos a sacar algo que va a salvar al mundo del cambio climático, de esto que nos está agobiando, y además van a llover miles de millones de dólares. Bueno, pareciera como que nada pasa. Y ya tenemos la primera comunicación. Bueno, hablando justamente de mentiras, justamente de situaciones que se van creando en la opinión pública, en la opinión de la gente, y que se repite
y que muchas veces fuimos advertidos, esta estigmatización sobre la comunidad mapuche. Bueno, ¿qué pasa en estos tiempos en todo el territorio donde ellos habitan ya desde hace muchísimas generaciones y que está comprobado? Vamos a hablar con Jorge Nahuel, él es comunicador de la Confederación Mapuche de Neuquén. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, compañero, buenas tardes. Jorge Nahuel, coordinador de la Confederación Mapuche de Neuquén, Traunco. Buenas tardes, ¿cómo estás Jorge? Muchas gracias por tomarte este tiempo, ya hemos tenido el placer de charlar en otra oportunidad con vos. Y bueno, y decíamos, durante mucho tiempo, hace varios años que veníamos siendo advertidos de toda esta estigmatización, criminalización, que tiene, pareciera, un objetivo cada vez más claro, que es apropiarse de los territorios. Claro, inventaron un enemigo, que en este caso es el pueblo mapuche, para encubrir toda la intencionalidad que según nosotros tienen estos incendios, que no son accidentales ni son un castigo de Dios, sino que tiene responsables, solo que esos responsables nunca aparecen, nunca se descubre a nadie, se sospecha y en general siempre las acusaciones son sobre integrantes del pueblo mapuche, sin ningún tipo de pruebas, sin ningún tipo de fundamento, elevan esa acusación y se va formando todo un relato alrededor de eso que la población, a veces muy desinformada, lo va asumiendo como cierto. Y eso es tremendamente dañino para la convivencia que nosotros proponemos, porque tenemos a nivel nacional un gobierno que promueve el odio racial, que promueve el negacionismo, el volver atrás en todos los reconocimientos de derechos que hemos logrado. Y este tipo de campañas son tremendamente nocivas, dañinas para nuestra existencia cultural, que queremos disfrutarla, que queremos de alguna manera ponerla en vigencia, ya que el Estado no lo hace en su sistema educativo. Nosotros queremos ponerlo en práctica y nos vemos muchas veces impedidos por todas estas campañas de odio que se promueve desde ese relato. Sí, relatos que cuando repasás y ves qué es lo que sucedió en los territorios afectados por los incendios, en el caso de la Patagonia, y vamos viendo qué es lo que sucede con esos territorios, bueno, las comunidades, tanto las comunidades mapuches como aquellos habitantes que no son mapuches, realmente sufren las consecuencias y bueno, y el relato se cae, porque en definitiva lo que pasa es que se cae el relato ese de las personas que habitan los territorios, en el caso de la comunidad mapuche, como decíamos hace un rato, durante generaciones y generaciones, no va a quemar el lugar donde vive, no va a arruinar el lugar donde vive, porque vive en comunión, vive con esa biodiversidad desde hace muchísimo tiempo en respeto y en armonía. Y han logrado estigmatizar a ese sector. Y después, bueno, después las desmentidas, hasta desmentidas judiciales, porque un fiscal aclaró que en las investigaciones no había nada que culpara en el caso de la Patagonia, en estos últimos incendios, no hay nada que compruebe que haya sido justamente algún integrante de esta comunidad. Claro, pero quienes lo expresan son las más altas autoridades, el gobernador, son los secretarios de Ambiente, o son, no sé, en el caso de acá en Neuquén, la que está responsable de emergencias, que dice que el pueblo mapuche no tiene la responsabilidad de cuidar el bosque. Cuando, como tal cual lo decías vos, para nosotros el bosque es nuestro hábitat, de nuestro alimento, nos provee de alimento, nos provee de refugio, de abrigo, de medicina, nos da todo lo que necesitamos para nuestro bienestar y nunca vamos a atentar contra él. No tiene ninguna lógica, pero la mentira sigue circulando y por eso es muy importante que nos preste tu micrófono para desmentir eso y decir que el pueblo mapuche es uno de los que está más angustiado con toda esta cadena de incendios que se está generando, que también, como te decía, ayuda muchísimo los calores intensos que están cada vez creciendo más cada temporada, y que son calores que son producto también de un cambio climático global que también tiene responsables, porque no es un proceso natural lo que se está viviendo, es
es la mano del hombre, es o la industria hidrocarburífera, es el extractivismo que ya está señalado por todas las ciencias, está señalado como el principal causante del cambio climático global. Entonces, es una cadena de situaciones que se va dando, donde la mejor manera de distraer a la población y de confundirla es encontrar un chivo expiatorio. Por eso hay que seguir repitiendo que el pueblo mapuche lo único que quiere es que se le respete su territorio, que se le respete su hábitat, que es necesario que haya una política clara de reconocimiento y no de agresión, como está ocurriendo ahora desde las más altas esferas políticas, porque no es con el vecino que tenemos problemas, nosotros con el vecino convivimos, nos ayudamos. Cuando tenemos que atravesar un invierno, sabemos que está él para darnos una mano, él sabe que estamos nosotros para darle una mano. El problema es este discurso que busca justificar una política totalmente nociva para la naturaleza, que es utilizar la naturaleza para el lucro y la ganancia rápida. Vos sabés que a propósito de la colaboración entre vecinos, vecinas, hace muy poquito nos mandaba un audio de aproximadamente unos 4 minutos una vecina de Mallín, y ella se llama Corín, que le mandamos un abrazo porque realmente fue un audio conmovedor, porque ella decía que con su familia, el padre y la madre, no recuerdo cuál era de Buenos Aires y cuál era de Córdoba, pero habían decidido irse a Bariloche en busca de una vida más sana. Y recuerda que siendo pequeña, un anuncio en la radio indicaba que los incendios habían excedido todo tipo de límites. Entonces que su padre, un hombre de la jungla de cemento, comentaba ella, toma la decisión de ir a colaborar con los vecinos y vecinas de la región. Después terminó yendo a Mallín. Y una frase que le quedó marcada en la familia fue al regreso de ese incendio, que el padre dijo: el bosque es sagrado, tal como lo dice la comunidad mapuche. Y su hermano después terminó es brigadista, salvavidas y rescatista. Y de otro vecino escuchábamos también, una persona que combate el fuego en aquellos lugares, que comentaba lo mismo. Esta convivencia y esta lucha en conjunto con la comunidad mapuche. Es más, hacía referencia, una nota escrita. Después tengo que buscar bien la fuente porque ahora perdí la página, estaba intentando buscarla, y decía, los vecinos, vecinas mapuches están en lugares remotos tratando muchas veces de colaborar con el resto de los pobladores, de las pobladoras. O sea, es difícil esto que viene desde la comunicación, implementado desde las altas esferas de las gobernaciones por intereses creados, que no lo puede ver el resto de la gente. Esto que decís vos, cuando los mismos vecinos te están diciendo, nosotros en conjunto colaboramos y vivimos en armonía. Claro, bueno, pero es el poder tremendo que tienen los medios de comunicación hoy, ¿no? Los medios de comunicación hoy, más que analizar o buscar causas, lo que hacen es responder a intereses. Y eso no, deja a la población totalmente desarmada, porque si se manipula la información para llevarla a determinada tendencia, la población queda desarmada y tiene que creer todo lo que los medios empresariales poderosos van repitiendo día a día. Por eso la necesidad de seguir promoviendo de que la Patagonia sin los bosques se va a ir convirtiendo poco a poco en un enorme desierto y va a seguir contribuyendo a que cada verano sea todavía más feroz de lo que ya vienen siendo. Nosotros estamos sumamente preocupados porque no vemos ningún interés de parte de las autoridades nacionales y provinciales de destinar todos los recursos que hay que destinar para políticas de prevención, no políticas de atacar el fuego cuando el fuego, una vez que se desata, es prácticamente imposible con las pocas herramientas que tiene el Estado poder combatirlo. Pero no hay políticas de prevención, es decir, trabajar durante todo el año para limpiar el bosque, para equipar a las brigadas, para darle toda la capacidad logística que tienen que tener, toda la
la práctica y la gimnasia que tienen que tener, y sobre todo la cantidad de gente que se tiene que involucrar en un incendio, porque la verdad que el trabajo que hacen ellos es heroico, porque donde hacen falta 700 brigadistas, hay 300 brigadistas trabajando a destajo y poniendo en riesgo su vida. Bueno, son los únicos que realmente hoy tienen autoridad, ¿no? Para ser aplaudidos. Los políticos, como ocurre con nuestro presidente, en lugar de estar ahí en el frente, se va a un festival a recibir el aplauso fácil, de manera irresponsable, celebrando no sé qué, cuando estamos viviendo semejante tragedia aquí en la región. Así es, Jorge. Desde ecológicamente, desde Radio Parque Vida, el espacio siempre está disponible para ustedes, para los pobladores, para aquellas personas que están en los territorios y cualquier reflexión que quieras hacer, tenés el micrófono abierto, cualquier convocatoria, cualquier necesidad de algo, abrimos el micrófono y antes de terminar la charla, lo que quieras reflexionar, bienvenido sea. Bueno, muchísimas gracias porque creo que eso es lo que necesitamos. Hay un tremendo bloqueo informativo, te hablo acá de Neuquén, pero te puedo hablar tranquilamente de Río Negro, por lo tanto el micrófono abierto para nosotros es fundamental. Yo quiero nada más un detalle, mirá, puede ser anecdótico, pero para nosotros es dramático. Tuvimos que contestar a una propaganda que hacía recién el responsable de Corfone, la Corporación Forestal del Neuquén, promoviendo protegerle el bosque y mostraba, ¿no? Son 1.500 hectáreas de bosque implantado que hay acá en Neuquén. Ese tipo de bosques que son exóticos, que son coníferas, son un verdadero polvorín para toda esta situación que estamos viviendo. Son los que logran que se multiplique un incendio de una manera imparable. El bosque nativo es mucho más difícil que... son especies milenarias, y es más difícil se propague a la velocidad que se propaga una conífera, un pino exótico, de los que hay acá, como te decía, más de 1.000 hectáreas implantadas. Y mientras él recorría alegremente esa obra que han hecho, una obra entre comillas porque es parte de la política de la industria petrolera, que para poder de alguna manera reparar o generar políticas de reparación, financian con partidas millonarias este tipo de desarrollo de bosque implantado. Yo quiero señalar que para aquellos que ingenuamente por ahí ven todo un espacio verde, que pueden confundirlo con naturaleza, que es un tremendo polvorín eso, y no contribuye para nada al desarrollo de la naturaleza y de la biodiversidad, porque no puede contener biodiversidad ese tipo de especies. Y son tremendamente dañinos para la época de incendios. Me parece importante eso señalarlo. Muchas gracias y lo hemos visto también yendo para Misiones, sí, y es preocupante eso a lo que vos hacías mención por el cerco mediático y por la propaganda, porque aquella persona que no tiene la posibilidad de conocer la información ve algo verde, ve que se fomenta el cuidado del verde y como decís vos, en realidad detrás de todo eso también hay muchos intereses. Muchísimas gracias, Jorge, por esta aclaración. Es muy importante que nos mantengamos despiertos y despiertas. No, gracias a ustedes, compañeros, y acá estoy para cuando ustedes lo requieran, y muchísimas gracias por la oportunidad de poder ocupar el micrófono de ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchísimas gracias, un abrazo. Hablábamos recién con Jorge Nahuel, él es coordinador de la Confederación Mapuche de Neuquén. A propósito de los incendios y que esto también desde Rebelión Científica nos advirtiera, ¿te acordás, Marce Clary? Nos había dicho en algún momento, atención con los pinos porque se ven pinos por todos lados, se ven un monocultivo y parece todo muy lindo y pintoresco, no son autóctonos, no son especies pertenecientes a los bosques nativos y son focos ígneos. Bueno, antes de ir a la pausita, a la primera pausita, voy a compartir algo que tiene que ver
algo que tiene absolutamente que ver con esto que nos comentaba Jorge. Cuando hay un nacimiento mapuche, la placenta se entierra y arriba se planta un árbol. Se hace una ceremonia y agradece. Cuando se cae el cordón del ombligo, se ata a lo alto de un árbol antiguo y también se agradece. Por milenios los cuidamos. Ningún mapuche incendiaría un bosque. Estamos en Ecológicamente en Radio Parque Vida en FM 105.9. Mesa nos acompaña. Hola, mi nombre es Milagros Lotario. ¿Cómo estás, Mili? Bien, con un poco de calor, pero bien, ya bajó la temperatura, así que mucho mejor. ¿Está mejor afuera? Yo apagué el Ahora aire sí. acá, porque yo si no me hace mal ese frío pero tan frío. Y acá la productora nos dice que ya tenemos la comunicación. Vamos a hablar con Mauro Millán, él es lonco de la comunidad Pillán Mahuiza de Esquel, Chubut. A propósito de todo lo que está sucediendo en la Patagonia, bueno, hablamos con Mauro y él nos va a contar mucho mejor. Hola Mauro, ¿cómo estás? Mari, Compuche, saludo en mi idioma. Bien, por un lado, pero bueno, horrorizado con todo lo que está pasando y lamentando profundamente todo lo que se está viviendo en esta parte del país. Sí, vos sabés que hace unos minutitos hablamos con Jorge Nahuel o Jorge Nahuel y bueno, y yo le comentaba que hace mucho tiempo, y no recuerdo, ahora si nos está escuchando seguramente estará diciendo yo no, yo sí, Mirta Moira, Millán, nos advertía de todo esto que estaba por suceder. Esto de estigmatizar a una comunidad, de buscarle la vuelta para demostrar de todas maneras posible que es el enemigo a combatir, para justificar un montón de cosas que vienen concatenadas. Y bien, en este tiempo se vio muchísimo más acelerado y bueno, hasta que decíamos también, hasta un fiscal tuvo que salir a aclararle a la ex ministra que, bueno, que no hay nada en la investigación que culpe a la comunidad, con lo cual ya hasta un fiscal tuvo que salir a aclarar esto, porque me parece que es fundamental entender, y hoy en el espacio de Ecológicamente, acá en Radio Parque Vida, decimos, es fundamental que la gente que no sabe sepa qué es lo que sucede, porque ustedes pertenecen a una comunidad que conviven en armonía con la biodiversidad y con los vecinos y vecinas. A ver, voy a buscar una metáfora, ojalá que sea entendido. Acá cuando, por ejemplo, en la cordillera, nosotros estamos en plena cordillera de los Andes, cuando muere un animal, ese animal es devorado por otras especies, ¿sí? Algunas que son rapiñas, todas se sirven de ese animal, ¿sí? Bueno, podríamos pensar que en este momento el bosque, ese bosque que se perdió, va a ser aprovechado por diferentes sectores, ¿sí? Fundamentalmente sectores empresariales, va a ser aprovechado por el poder político, ¿sí? Por el poder político empresarial, que ya lo está haciendo, ¿no? En esta línea, digamos, de buscar un enemigo interno, de propagar la mentira, la difamación. O sea, son muchas cuestiones que suceden después de un incendio de estas características, pero necesariamente también tengo que remitirme hace, no sé, 4 décadas atrás, que yo recuerdo haber transitado por estos territorios, tanto en la zona de Puyén, prácticamente en gran parte de la cordillera de los Andes. Hay algo que sucedió y que pasó desapercibido seguramente, como pasa tantas situaciones que vivimos en esta parte para el resto del país, como por ejemplo la plantación del monocultivo, ¿sí? Del pino, vamos a ser bien claros, del pino. Hubo hace 4 décadas atrás un gran negocio que se llamó Verde por Verde,
que tanto el Banco Mundial como el BID financiaron estos proyectos de plantación de monocultivo a lo largo de la cordillera, ¿sí? Cientos de miles de árboles fueron plantados y seguramente muchos funcionarios se habrán hecho ricos y muchos empresarios madereros también echaron mano a este vil negocio. Hoy esos pinos ya cuentan con una altura de entre 4, 5, 6 metros, ¿sí? Y hay una situación desesperante en el bosque nativo, digamos, porque está la existencia de estos bosques de monocultivo que ha generado un basural de todos los desechos, ¿no? que emana de este bosque y que se transforma claramente en un polvorín, ¿sí? Hoy los fuegos adquieren la dimensión que adquieren por el pino, ¿sí? Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, bárbaro, sí, sí, sí. Hola. Bien, no, porque escucho de fondo, Sí, escucho como... nosotros te estamos escuchando muy nítido, sí, sí. Bueno, entonces, bueno, eso acrecienta la realidad que hoy se vive acá en esta parte, acrecienta, digamos, la masa boscosa que se quema, porque prácticamente es como distribuir nafta a lo largo de la cordillera, porque es tan volátil el pino, la pinocha, todos los desechos forestales que genera. Y a esto los gobiernos, el gobierno tanto nacional como los provinciales, no están haciendo absolutamente nada. Todo lo contrario, siguen propiciando el monocultivo. Por ejemplo, hay un latifundio muy conocido que siempre estuvo interpelado por el pueblo mapuche, que es el de Benetton. Miles de hectáreas sigue plantando este monocultivo. Entonces, decimos, ¿cómo se va a parar esto si en principio no se tiene en cuenta algo tan fundamental y tan elemental, que es eliminar el bosque de pino? O no es un bosque, perdón, el monocultivo de pino, porque lo único que está, lo que produce el monocultivo es una sequía extrema y una situación latente de incendio. A esto tenemos que agregar de que hay muchos motivos. Puede ser desidia, ¿sí? Desidia puede ser negligencia, pero también hay intencionalidad en esto que estamos viviendo acá, en esta parte del país. Sí, yo recién te escuchaba y también en la charla anterior recordábamos a Clary de Rebelión Científica hablando sobre Misiones particularmente, que también es una zona que está llena de pinos, de monocultivos, y que nos vienen advirtiendo quienes están en la investigación constante, quienes habitan los territorios, atención con el monocultivo del pino, porque es un foco ígneo asegurado y se propaga cada vez que hay un incendio a una velocidad muy, pero muy, muy contundente. Y te escuchaba a vos en la charla anterior que tuvimos también, y a veces uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Recién que me está acompañando acá en la mesa, Milagros me decía, y no se hace nada para prevenir. Y yo tomo como referencia desde el 2020 hasta acá la llamada temporada de incendios, con lo cual no es una novedad y con lo cual yo me permito, y la verdad que me disculpen, pero dudar muchísimo que sea por... simplemente por no saber qué es lo que se hace a la hora de prevenir o cómo se tiene que prevenir, porque en realidad si nos viene pasando hace tanto tiempo. Sí. Y cuando el Estado o quienes dirigen el Estado de manera circunstancial deciden desfinanciar absolutamente todo, evidentemente ya genera muchísima suspicacia. Y pensamos que claramente lo que buscan es eso, ¿no? La destrucción. Dicen, no existe negocio inmobiliario, por ejemplo, dice el gobernador Torres. No existe negocio inmobiliario, Torres, que es el gobernador de Chubut. Si todos sabemos que gran parte del territorio de Chubut y el resto de las provincias que conforman la Patagonia está en manos de extranjeros. O sea, alguien está vendiendo esos territorios.
por más que no lo digan los medios empresariales, que no cuenten esto que estoy diciendo, nosotros que vivimos acá lo sabemos, o sea, lo sabemos porque lo vemos. Cada día ese bosque, esos lagos, esos ríos, están pasando a manos extranjeras, tan exóticos como cataríes, Emiratos Árabes. El agua está hoy manejada por Mekorot, que es una empresa israelí estatal, y ni hablar ya los ingleses, los italianos. Bueno, podemos enumerar de cómo hoy está distribuida en manos de quién está esta masa de territorio que incluye estos bosques, ¿sí? Y cómo se fue desfinanciando, por ejemplo, la prevención. Inclusive se está desfinanciando el combate al incendio, ¿no? Vemos que quienes hoy combaten los incendios lo hacen en una situación muy precaria. De hecho, se han formado ante esa situación cuadrillas de gente civil que se organiza porque se ve que no dan abasto. La gente que está abocado al incendio no da abasto porque no tiene equipamiento, porque hay una situación de precariedad. Sin embargo, seguimos escuchando al poder político justificando esa inoperancia, y volvemos a lo que refritan verano tras verano, de buscar un chivo expiatorio como es el pueblo mapuche, ¿no? Nos quieren permanentemente criminalizar, juzgar mediáticamente, y después toda la gente se olvida, dirán ellos, ¿no? La realidad es que gran parte de esa población ya no les cree, ya es algo que como se volvió algo, una situación que se reitera. La gente está indignada, porque yo digo, ningún político, hoy podrán ir a una fiesta como vi que estuvo Milei ahí en Jesús María, en un lugar de esos, pero ¿por qué no viene a la Patagonia? ¿No? ¿Por qué no se presenta, no sé, por qué no va al Puyén, al Hoyo, al Bolsón, a ver qué tan bien recibido va a ser él, o los propios gobernadores, ¿no? De Río Negro, de Chubut? La gente se cansó, la gente está viviendo una situación de desgracia, porque estamos hablando que se han quemado viviendas, gente que ha vivido toda la vida en ese lugar, mapuches y no mapuches, y hoy ven que toda su vida, toda la vida de esfuerzo, de trabajo, se ha perdido. Y a esto hay que sumarle la corrupción. El gobernador Torres fue denunciado porque hay fondos en dólares que no fueron destinados a la desgracia vivida el año pasado, ¿no? Porque eso es algo que también la gente tiene que saber. Cada vez que sucede un incendio aparecen partidas económicas, pero nadie sabe para dónde va cuando se dice que tienen que ser direccionados a paliar la situación que vive la gente que se ha quedado sin casa, que ya no tiene animales, que su vida ha sido devastada por el fuego. Vemos una ausencia total, condimentada con corrupción. Eso es tremendo. Por eso digo, es una situación que genera mucha bronca, que genera mucha rabia, pero también está generando algo que es importante, que es solidaridad, ¿no? Ante este discurso que sostienen los gobiernos, tanto nacional como provinciales, que te salvás solo. Bueno, acá ante esta catástrofe, la gente se está organizando, la gente se está uniendo, la gente está generando lazos de solidaridad, y ya no le cree, ¿no? El mensaje de que somos los mapuches que prendemos fuego en nuestro propio territorio. Ya es una falacia que ya no tiene posibilidades de crecer, ¿no? Esa mentira. Al menos acá. Yo sé que cuando llega a centros urbanos como Buenos Aires o ciudades más grandes, se va filtrando, de alguna manera también se va censurando la versión. Pero sepan que acá, en la Patagonia, la gente está tomando conciencia frente a esto que estamos viviendo. Hace muy poquito, la semana pasada, y hoy volvimos a pasar al comienzo del programa, una charla que tuvimos con Manuel Fontenla de Agua Pucará, en Catamarca, sobre la presentación de un libro, una primera edición, un primer libro que se llama Las mentiras del litio. Y él nos decía eso, que hablábamos de la conciencia de la población y decía, cada vez hay mayor conciencia. Y esto que decís vos, de alguna manera también nos genera una esperanza, el saber que ya la gente empieza a mirar de reojo ese mismo discurso
todos los años. Esto es por culpa de, esto es por culpa de, esto es por culpa... ¿Y qué pasa después que sucedió en el caso de los incendios? El incendio, una vez que se consumó, ¿qué pasa? Bueno, pasa todo lo contrario a lo que nos decían que era, mejor dicho, a todo lo contrario a quienes nos decían que los originaban. Bueno, entonces me parece que esto que decís es muy importante, y también en la ciudad de Buenos Aires me parece a mí que también empieza a abrirse un poquito el panorama más allá de los cercos mediáticos que están desde hace muchísimo tiempo. Sí, el primer paso es porque, a ver, fuimos como naturalizando de que nuestro relato como sociedad, o cualquier expresión de la sociedad, que incluye la nuestra, la mapuche, puede ser censurable, y nosotros tenemos que ser simplemente actores pasivos de una vida que se destruye. Entonces, el primer paso es ya no creer en eso y sacarnos el miedo, porque nosotros vivimos en carne propia lo que significa el relato que tiene el gobierno, el presidente que preside, que es un relato supremacista, autoritario, y cuando todo eso se materializa y se transforma en violencia estatal, es tremendo. Eso lo hemos vivido, lo vivimos hace un año atrás, mi propia comunidad, cuando fue allanada por el Comando Unificado, que le llaman, que son fuerzas federales que ingresaron, golpearon ancianos, niños, detuvieron gente con la excusa de que buscaban pruebas para demostrar que éramos nosotros quienes prendíamos fuego los territorios. Por supuesto, con una justicia muy cómplice. En aquel entonces, hace un año atrás, fue el juez Criado, que es un juez que tiene asiento en tribunales de la ciudad de Esquel, que claramente nosotros nos hemos manifestado frente a este personaje, porque tiene una clara intención de violar los derechos ya consagrados de los pueblos originarios, y es un juez racista. Y así podemos también mencionar fiscales. Pero sin embargo, yo creo que ante estas desgracias, que la gente se organice, que el que no vivió perder su casa, su vivienda, y se hermana con quien está hoy padeciendo eso, está de alguna manera también desactivando eso que creíamos que iba a crecer en este país. Ojalá que lo detengamos, que es el fascismo, ¿no? La intolerancia, la prepotencia, la idea de que la sociedad tiene que desmembrarse, tiene que desaparecer de los principales pilares de una sociedad, ¿no? Que en principio es la solidaridad, el acompañamiento, y no se va a perder, porque creo que, insisto en eso, ante esta situación tan desesperante, la gente se organiza. Y lo primero que pudimos erradicar, que estamos erradicando, es la mentira. Es la mentira lo primero que tiene que desaparecer. Bueno, Mauro, realmente un placer. Nos quedamos con muchas de las reflexiones y de los comentarios que nos hiciste, no solamente nosotros, nosotras, sino también quienes nos escuchan ahora y quienes nos van a escuchar seguramente más adelante. Así que te agradecemos por este tiempo que te tomaste, sobre todo frente a los acontecimientos que están viviendo ustedes allá como comunidad. Así que nuevamente muchas gracias. Muchas gracias. Yo agradezco el espacio, y sepan que si hay una columna vertebral que ha sostenido al pueblo mapuche, a la ciudad mapuche, es un principio filosófico, ideológico, espiritual, que al territorio se lo defiende. El territorio es lo que nos da la vida, ¿no? El territorio es que el mismo territorio que pisamos hoy nos dio nuestro idioma, nuestra filosofía, nuestra espiritualidad. ¿Cómo no lo vamos a defender? Inclusive territorios que están bajo alambre, ¿no?, de estos grandes latifundios, también lo defendemos. Entonces sepan eso, que hay una sociedad acá en el extremo sur que cree que tenemos que cuidar y preservar esta tierra, esta Mapu. Agradezco mucho y les mando un abrazo grande desde acá, desde la Patagonia. Un abrazo muy, pero muy grande para toda la comunidad.
Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Peu Galier. Hablábamos recién con Mauro Millán, él es lonco de la comunidad Pillán Mahuiza de Esquel Chubut. Realmente, Meli, bueno, nos deja mucho, pero sobre todo creo que nos deja una esperanza, esa fe, ¿no? Esa fe latente, firme, con convicción, porque él decía, estamos en comunidad. Y es algo que se repite muchísimo cuando escuchas a los pobladores, a quienes están en los territorios. En conjunto estamos luchando para que el fuego cese, estamos luchando para defender a aquella persona que está pasando o está perdiendo casi todo. Y para mí la única forma también que queda es luchar, marchar y seguir. Y seguimos en Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402. 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 1059. 49 12 1059. Podés escuchar Radio Parque Vida descargándote la aplicación TuneIn o cualquier aplicación en la que se pueda escuchar FM. Y podés ver y escuchar nuestro programa también en el canal de YouTube que se llama @ecológicamente_ok. El mismo nombre tiene nuestro perfil de Instagram. Y estábamos hablando fuera del aire que se cumplió hace muy poquito, el 15 de enero, un nuevo aniversario del derrame de petróleo por parte de la empresa Shell. Hablábamos hace un ratito con Mauro Millán, hablábamos antes con Jorge Nahuel. Bueno, ambos nos decían lo mismo. Esto de no prevenimos, tampoco atacamos como tenemos que atacar en el momento que están sucediendo los hechos. Acá pasó muchísimo tiempo, estamos hablando del 15 de enero de 1999, cuando se dio este derrame, y yo recién estaba mirando en la página a 26 años del derrame en Magdalena. Bueno, la colectiva Magdalena 318 dice, causada por la industria petrolera, este derrame, esta catástrofe, en la historia argentina, el derrame producido por un barco al servicio de la multinacional Shell en el Río de la Plata, frente a las costas argentinas. Y bueno, estamos hablando de esos aniversarios que realmente a veces mejor que no tuviéramos que pasar, pero sin embargo nos sirve como parte de aquello que hablábamos con Manuel Fontenla de Catamarca cuando hacía la presentación del libro Las mentiras del litio, y que hablábamos también con Mauro Millán en el bloque anterior. Esto de sirve para la conciencia, para esto de saber qué es lo que nos pasó, para entender un poquito qué es lo que está pasando, bueno, y qué es lo que no nos tiene que pasar. Vos recién, Mili, hablabas sobre la responsabilidad de los gobernantes y esto de decir, bueno, nosotros tenemos la posibilidad del voto. Nosotros hace muy poco hablábamos con Carla Wichmann de Tierra del Fuego a propósito de la modificación en la ley 1355 de las salmoneras. Y todo tiene que ver con todo, porque decimos, hablamos de los incendios, hablamos de un derrame de petróleo, hablamos de las salmoneras, de la salmonicultura. Bien, ¿de qué hablamos? Bueno, un responsable, un gobernante, le decía, un diputado le decía a Carla, bueno, ustedes tienen la posibilidad de elegir y de votar. Si no les gustó cuál fue la gestión de un político o una política, votar. Entonces Carla nos decía, no es así, porque cuando nosotros votamos, ese famoso vota bien, bueno, nadie, que yo sepa, nadie vota para que a la persona que uno está eligiendo haga todo lo contrario a lo que uno necesita como ciudadano, como ciudadana. Este mensaje que era en algún momento compartido con nosotros por parte de Carla, y esto que vos decías en algún momento, antes de ir a la pausa, en el bloque anterior, decir, bueno, nosotros votamos, sí, pero cuando votamos no votamos para
tener que esperar 4 o 6 años, lo que fuere, para decir, che, vos no hiciste. No, nosotros elegimos a alguien y le dejamos esa responsabilidad de hacer lo que tiene que hacer. Acá estamos viendo 3 hechos totalmente diferentes que tienen directamente que ver con lo mismo, con el perjuicio a los pobladores, con el perjuicio económico también, porque hay economías regionales, hay turismo, hay animalitos, como nos contaba Mauro Millán, hay comunidades que viven de esos animales, de esa tierra, que cuidan con mucho amor, y hay un montón de perjuicios. Entonces, a veces nosotros los vemos como situaciones que suelen pasar en otras provincias, en otros lugares, como que está lejos de mí, no pasa nada, y no está tan lejos tuyo. Y creo que eso también es importante, darnos cuenta de que la contaminación acá también la tenemos. Y bueno, el pueblo de Mendoza se levanta y sale a las calles para defender el agua, ¿no? Ahí Mili hablaba de la importancia, y es lo que hablamos siempre en Ecológicamente, la importancia del territorio, hoy lo decía Mauro, lo decía Jorge, la importancia del lugar donde habitamos y qué importante es poderlo cuidar. Y Mendoza es un fiel ejemplo. Ya en el 2019, cuando querían tocar la ley del agua, la 7722, si no lo digo mal, el pueblo salió a la calle fin de año y eso se revirtió. Entonces, qué importante es y qué buen ejemplo es tomarlo, de decir, tomamos las calles, salimos, levantamos la voz, somos correos veloces, cada uno desde su lugar, ¿no? Nos toca a nosotros alzar la voz en el micrófono, y es súper importante. Y a propósito de Mendoza, de Uspallata, de esta aprobación que hubo al proyecto minero San Jorge, estaba mirando recién un cartel, un mural que se hizo, una pintada, que dice: jamás habrá licencia social para la megaminería. Y es algo que nosotros escuchamos siempre. Y cuando hablamos de megaminería, de proyecto minero, no es que se le dice no, y siempre hacemos mucho hincapié en Ecológicamente, en Radio Parque Vida, hacemos mucho hincapié porque es fundamental que vos, que nos escuchás, que nos vas a escuchar y ver más tarde, mañana, pasado, cuando sea, que no es que se le dice no porque se le ocurrió una asamblea, sino porque los estudios de impactos ambientales dejan mucho que desear. Muchas veces están sesgados, muchas veces ocultan cosas, muchas veces no muestran la toxicidad que tienen las actividades y lo que eso mismo puede llegar a provocar en los territorios. Bueno, hay ejemplos muchísimos, por eso repetimos, es muy importante y te invitamos a que por ahí no tiene que ver esto de Mendoza y Catamarca, pero sí tiene algo en común. Es la actividad extractivista. Por eso te invitamos a que te descargues, que es gratuito. La descarga es gratuita, lo puedes hacer desde Agua Pucará, Las mentiras del litio, porque ahí habla del litio, pero también tiene que ver con esto de la megaminería en otros casos, como es el proyecto San Jorge, como es el caso en tantos lugares. ¿Y por qué se le dice que no? Porque hay un montón de cosas y un montón de promesas que en realidad lo único que ocultan son intereses que tienen una sola cosa en común, y es el dinero. Y el dinero no siempre es para todos y para todas. Diría yo que en más de un 99% de los casos es para unos pocos y pocas. ¿Cómo la pasaste, Emily? Bien, este tema me interesa, no voy a decir mucho, pero sí, la pasé bien, me gustó bastante. En Ecológicamente tenemos algo muy claro, y es que no nos manejamos con una agenda mediática. Nosotros los temas los vamos a seguir, así que si vos, Mili, querés saber qué va a pasar con ese territorio, con esos territorios, nosotros los temas los continuamos. Por eso hablamos con gente de todas las provincias, hablamos con gente de los países vecinos, hermanos, de Chile, de Paraguay, de Ecuador en algún momento, también de Brasil, para saber qué es lo que sucede en ese territorio que alguna vez fue noticia, como decías vos, dejó de serlo. Para nosotros no
como ecológicamente, como conjunto, no pasa por una noticia, pasan por vidas de personas que sufren las consecuencias de la ambición. Y te invito, Mili, que ya sabes, la puerta está abierta para que compartas con nosotros este espacio. ¿Cómo la pasó la productora? ¿Cómo la pasó Gaby? ¿Cómo la pasó Lucas? ¿Cómo la pasaron? Muy bien, la verdad que muy bien, contentos. Y tenemos un audio de cómo se siente esta gesta libertadora del agua. Así que te invito a que lo escuches, Willy, Mili y toda la audiencia. Acá, desde el punto de encuentro, escuchen el sonido de un pueblo que lucha. Acá, desde el punto de encuentro para el caravanazo de Uspallata, Mendoza está reaccionando, Mendoza está despertando. No hay licencia social para la minería. Escuchen, el pueblo acompaña, el pueblo despierta, el pueblo camina y el pueblo conduce hasta Uspallata. Si esto no es el pueblo ¿dónde está? Acá se respira lucha y se bebe agua pura. Hermoso. Y a vos te invitamos a que también camines con nosotros, juntos, juntas, abrazándonos, caminando en comunidad, aprendiendo a cuidar, a querer, a amar la creación. Muchas gracias. Marí.